Me partí el lomo 20 años en el negocio de mi viejo, pero cuando se jubiló, puso a mi hermana licenciada al mando. Renuncié en el acto y ahora su negocio se está cayendo a pedazos mientras el mío vuela alto. Llevo 2 décadas de mi vida sudando la gota gorda en la ferretería de mi viejo, el Martillo de Oro. Desde que salí de la preparatoria, en lugar de irme a la universidad como mis amigos, decidí meterme de lleno en el negocio familiar. Mi papá, Roberto, siempre me dijo que era la mejor inversión, que aprendería desde cero y que algún día todo esto sería mío. Y yo, como un pendejo, le creí. Empecé barriendo el almacén, cargando bultos de cemento que me dejaban la espalda hecha mierda, aprendiendo a identificar cada tornillo, cada tuerca, cada herramienta. Con el tiempo, fui escalando. Pasé por ventas, donde aprendí a tratar con los clientes, a entender sus necesidades, a resolverles hasta el problema más raro que tuvieran. Conozco a todos los contratistas de la zona por su nombre, sé qué tipo de madera necesita cada carpintero, y no hay plomero que no me consulte antes de hacer un trabajo grande. La ferretería era mi vida, mi pasión. Yo era el primero en llegar y el último en irme, el que se quedaba hasta tarde haciendo el inventario, el que abría los domingos cuando se presentaba una emergencia. Mi viejo, con el paso de los años, empezó a delegar más y más responsabilidades. Él se dedicaba más a sus partidas de dominó y a cuidar el jardín, mientras yo manejaba el día a día, hacía los pedidos, cuadraba las cuentas y hasta resolvía los pleitos entre los empleados. Éramos un equipo, o eso pensaba yo. Siempre me visualicé tomando las riendas. Lo habíamos hablado, no una, sino 100 veces. Mi padre me decía cosas como, tú eres el corazón de este negocio, Daniel. Cuando yo no esté, esto será tuyo. Esas palabras me las grabé a fuego, me impulsaban a seguir dándolo todo. Pero, la vida es una perra sarnosa que te muerde cuando menos te lo esperas. Hace apenas un par de semanas, mi viejo me pidió que fuera a su oficina. Entré, pensando que me iba a anunciar el plan de su jubilación y la transición formal para que yo asumiera el control. En cambio, me recibe con una sonrisa nerviosa y me suelta la bomba, hijo, he decidido que ya es hora de colgar los guantes. Y tengo una noticia importante. He decidido que Sofía será la nueva gerente general. Me quedé helado. Sofía. Mi hermana menor. La misma Sofía que se fue a la universidad, sacó una licenciatura en administración de empresas de una escuela cara, y que lo único que sabe de ferretería es que los martillos tienen un mango. La misma Sofía que ha trabajado en un par de oficinas elegantes, mandando correos y haciendo presentaciones de PowerPoint, pero que no distingue una llave inglesa de una llave Stilson. Se graduó hace unos 5 años y desde entonces ha estado en trabajos de mierda que no le duran, y ahora de repente es la gran experta. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. ¿Es una jodida broma? 20 años de mi vida dedicados a construir esto, para que mi hermana, la licenciada que nunca se ha ensuciado las manos, venga a darme órdenes. Miré a mi padre, esperando que se echara a reír y me dijera que era un chiste de mal gusto. Pero su cara estaba seria, inquebrantable. Ella tiene el conocimiento teórico, Daniel, me espetó con una condescendencia que me encendió más, sabe de estructuras organizacionales, de marketing moderno. De todas esas cosas que se necesitan para llevar un negocio al siguiente nivel. Tú eres muy bueno en la parte operativa, pero el mundo ha cambiado. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo rabia, era una mezcla de incredulidad, dolor y una humillación tan profunda que me quemaba las entrañas. Lo miré fijamente a los ojos y le dije, con una voz que apenas reconocí de tan templada y fría, ok, papá. Si esa es tu decisión, entonces te felicito por tu nueva gerente. Yo me largo. Ahora mismo. No le di tiempo a reaccionar. Me di media vuelta y salí de esa oficina sintiendo un nudo en la garganta y una decisión inquebrantable en mi corazón. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, mi mente ya estaba maquinando. No iba a irme sin más. Este era mi legado, mi gente. La gente que había trabajado conmigo hombro a hombro durante años. Pasé por cada sección, hablé con los muchachos, con Miguel el del almacén, con Laura la de ventas, con Carlos el del mostrador.
Les conté, sin tapujos, lo que acababa de pasar. Les dije, me voy. Voy a montar mi propia ferretería. Si quieren un jefe que los valore y que sepa lo que hace, la puerta está abierta para ustedes. Mañana mismo empiezo a buscar un local. Y la respuesta fue inmediata, contundente: estamos contigo, Daniel. Donde tú vayas, nosotros vamos. Ver sus caras de apoyo, sus miradas de lealtad, me dio la fuerza que necesitaba. Eran mi verdadera familia. En las siguientes horas, hice un par de llamadas clave a algunos de los clientes más grandes y antiguos, esos contratistas que son el alma del negocio. Les expliqué la situación con pelos y señales. Les dije que era el fin de una era para mí en el Martillo de Oro, pero que estaba por abrir mi propio local y que esperaba seguir contando con su confianza. La respuesta fue abrumadora, una avalancha de apoyo. Daniel, a nosotros nos importa quién nos atiende bien, no el nombre en el letrero, me dijo don Julio, un constructor con el que he trabajado por más de 15 años. Cuando abras, ahí estaremos. Así que aquí estoy, escribiendo esto desde mi casa, con el estómago revuelto, pero con una claridad brutal. Voy a levantar mi propio imperio, ladrillo a ladrillo, y va a ser el puto mejor de la ciudad. Esto no es solo un nuevo comienzo, es una declaración de guerra. Mi viejo va a lamentar este día hasta el último de sus suspiros. Que Sofía y su título universitario vean cómo se maneja un negocio en el mundo real, sin que alguien les cargue las cajas o les diga dónde está el taladro. Que se prepare, porque voy a pisarle los talones hasta que no le quede nada. Esto es por mí, por mis 20 años de sacrificio, y por cada gota de sudor que derramé en esa pinche ferretería. Y que empiece la venganza. Actualización 1. Han pasado ya unas 6 semanas desde aquel día explosivo en el Martillo de Oro, y si soy honesto, las primeras 2 fueron un puto torbellino de emociones y de trabajo incansable. La rabia inicial, esa que me quemaba por dentro, se fue transformando en una energía imparable, en una necesidad de demostrarles a mi padre y a mi hermana que habían cometido el peor error de sus vidas. Es una sensación extraña, ¿saben? De repente, te ves con la libertad que siempre quisiste, pero al mismo tiempo con la inmensa responsabilidad de empezar de cero, con todo lo que eso conlleva. Durante esos primeros días, apenas si dormía. Me la pasaba buscando locales por toda la ciudad, haciendo llamadas a proveedores, revisando catálogos de herramientas y materiales de construcción, y reuniéndome con los muchachos que me siguieron. Fue agotador, pero cada pequeño avance, cada llamada exitosa, cada vez que uno de mis excompañeros me decía estamos contigo, jefe, me recargaba las pilas y me hacía sentir que estaba en el camino correcto. Afortunadamente, mi ahorro de toda la vida, ese que siempre guardé para el futuro del negocio familiar, resultó ser más que suficiente para el arranque. Encontré un local perfecto, no muy grande, pero con un buen espacio de almacén y una ubicación estratégica, a solo unas pocas cuadras de donde estaba la ferretería de mi padre. Lo mejor es que la zona tiene mucho tráfico de contratistas y pequeños constructores, justo mi público objetivo. Firmamos el contrato de arrendamiento casi de inmediato, y desde ese momento, todos nos pusimos manos a la obra. Los mismos muchachos que trabajaban conmigo en el Martillo de Oro, Miguel, Laura, Carlos, y otros 3 más, se unieron a la causa con una lealtad que me conmovió hasta el alma. Durante semanas, nos dedicamos a pintar, a instalar estanterías, a montar el mostrador, a organizar el inventario que empezamos a comprar. Era un caos controlado, una bulla constante de martillos, taladros y risas. Se sentía como una familia construyendo su propio hogar, y eso, para mí, valía más que cualquier título universitario. Le pusimos el Ferretero Valiente, un nombre que surgió de una broma interna sobre lo valientes que fuimos al dejar el viejo negocio y lanzarnos a la aventura. Mientras nosotros estábamos en plena vorágine de apertura, las noticias que me llegaban del Martillo de Oro eran cada vez más desastrosas, y debo confesar que una parte de mí, esa parte que todavía estaba jodida por la traición, sentía una satisfacción un poco sádica. Miguel, que es el chismoso del grupo y todavía tiene contacto con algunos de los pocos empleados que no se atrevieron a renunciar, me mantenía al tanto. Por lo que me contaba, Sofía estaba haciendo un desmadre monumental.
Intentó implementar unos sistemas de gestión supermodernos que había aprendido en la universidad, pero nadie, ni siquiera ella, parecía entender cómo funcionaban realmente. Los clientes habituales, los que siempre compraban a granel, se estaban quejando a gritos porque los pedidos llegaban incompletos, o con los productos equivocados, o simplemente no llegaban a tiempo. Laura me contó que varios de sus antiguos clientes la llamaron directamente a su celular para preguntarle dónde podían encontrar ciertos materiales, porque en el Martillo de Oro no les daban una respuesta coherente. La situación con los proveedores se puso tensa muy rápido. Yo era el que manejaba esas relaciones, el que negociaba los precios, el que se aseguraba de pagar a tiempo para mantener un buen crédito. Sofía, con su poca experiencia, empezó a tener problemas. Se retrasaba en los pagos, no respondía a las llamadas de los representantes de ventas y, al parecer, intentó renegociar contratos importantes sin entender la magnitud de los acuerdos que ya teníamos. Los proveedores, obviamente, empezaron a reducir las líneas de crédito, lo que significaba menos inventario y más problemas para la ferretería. Había días en que me llegaban mensajes de texto de esos clientes de toda la vida, quejándose amargamente de que no encontraban un tornillo o una pieza específica en el Martillo de Oro. Y que la única solución que les daban era volver la próxima semana. Me pedían disculpas por molestar, pero me decían que mi padre se había equivocado al poner a Sofía al mando y que el negocio se estaba cayendo a pedazos sin mí. Mi padre, Roberto, me llamó un par de veces en esas semanas. Sus llamadas eran cortas, llenas de silencios incómodos. Me preguntaba cómo me estaba yendo, pero su voz sonaba rara, como si le costara respirar. La primera vez, le respondí con educación, sin darle muchos detalles de mi nuevo proyecto. Le dije que estaba bien y que el nuevo negocio iba viento en popa. La segunda vez, ya no le contesté. No estaba listo para esa conversación. Sabía lo que quería, sabía que esperaba que yo sintiera algún tipo de culpa o remordimiento. Pero la verdad es que en ese momento solo sentía la necesidad de seguir adelante y de hacer del ferretero valiente el mejor puto negocio de la ciudad, un negocio donde la experiencia y el trabajo duro sí que importaran. Actualización 2. Por fin, el gran día llegó. Hace casi un mes, abrimos las puertas del ferretero valiente, y la verdad, ha sido una locura, pero de la buena, de esa que te deja exhausto al final del día, pero con una sonrisa de oreja a oreja. La inauguración fue sencilla, solo con los muchachos del equipo y sus familias, un par de contratistas amigos y algunos vecinos curiosos. No hicimos gran alarde, no nos hacía falta. La mejor publicidad es el boca a boca, y la reputación que me había ganado durante tantos años ya estaba haciendo su trabajo. Desde el primer día, la gente empezó a llegar. Los clientes de toda la vida, esos que don Julio, el constructor, me había prometido que vendrían, no fallaron. Llegaron con sus listas, con sus planos, y con esa familiaridad que solo se da con años de trato. Verlos entrar, sus caras de sorpresa y luego de alivio al verme detrás del mostrador, fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. El ambiente en el ferretero valiente es completamente diferente al del Martillo de Oro. Aquí no hay tensión, no hay murmullos a espaldas de nadie. Todos, desde Miguel en el almacén hasta Laura en ventas, están metidos de lleno, trabajando con una energía que contagia. Nos reímos, nos echamos bromas, y cuando hay un problema, lo resolvemos juntos. Los clientes lo notan. Me dicen que se siente una vibra distinta, que aquí sí los atienden con conocimiento y con ganas, no como en otros lugares. Hemos logrado construir un equipo sólido, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo hace con orgullo. Ya estamos pensando en expandirnos un poco más, quizás agregar una línea de productos que no habíamos considerado inicialmente, porque la demanda nos está superando. Estoy durmiendo menos que nunca, pero cada día me levanto con una motivación que antes solo soñaba. Y mientras nosotros estábamos celebrando cada pequeña victoria y construyendo nuestro futuro, el deterioro del Martillo de Oro se aceleraba a un ritmo alarmante, casi de telenovela. Si no fuera porque era la vida real de mi padre la que se iba a pique. Las noticias de Miguel, el espía oficial del grupo, eran cada vez más graves.
Al parecer, Sofía intentó implementar un nuevo modelo de negocio donde cortó por completo las relaciones con los proveedores pequeños y medianos. Esos con los que yo había cultivado un trato de años y que nos daban precios preferenciales y crédito flexible. Su idea era, según sus propias palabras, centralizar las compras con 2 o 3 proveedores gigantes para obtener economías de escala. El problema es que esos proveedores grandes tienen políticas rígidas, no dan crédito tan fácilmente y, lo más importante, no tienen la misma variedad de productos o la agilidad para entregas pequeñas o urgentes. El resultado fue un desastre. El inventario en el Martillo de Oro era un caos. Los estantes estaban medio vacíos, especialmente los de productos específicos que los contratistas necesitan a diario. Cuando los clientes preguntaban por algo, Sofía les decía que estaba en camino o que había que pedirlo con semanas de antelación, algo inaceptable en este tipo de negocio donde el tiempo es oro. Los empleados que se quedaron, los pocos que no me siguieron, estaban desesperados. No sabían qué decirles a los clientes, ni cómo justificar la falta de productos básicos. Me llegaron rumores de que los estaban tratando mal, exigiéndoles resultados imposibles sin darles las herramientas necesarias. Varios de ellos, ya con el agua al cuello, empezaron a renunciar o a buscar trabajo en otros lados. La moral estaba por los suelos. Lo peor es que las quejas no tardaron en escalar. No solo los clientes pequeños, sino también algunos de los grandes, esos que mi padre creía que eran incondicionales, empezaron a desertar. Don Julio, por ejemplo, me contó que un día fue al Martillo de Oro buscando unas vigas de acero específicas y que Sofía no solo no las tenía, sino que le dijo que quizás en un mes las tendrían. Don Julio, que tiene una obra a contrarreloj, se rió en su cara y vino directamente a mi ferretería. Aunque no las tenía en stock, hice un par de llamadas a mis nuevos proveedores y se las conseguí en 2 días. Eso es servicio, joder. Mi padre me llamó hace apenas una semana. Su voz ya no era la de antes. No sonaba nerviosa, sino quebrada, rota. Daniel, me dijo con un suspiro que me llegó al alma, esto no puede seguir así. El negocio está perdiendo dinero a espuertas. Sofía está desbordada, no da pie con bola. Los proveedores nos están cortando el suministro, las ventas se han desplomado a niveles que nunca imaginé. Estoy a punto de perderlo todo, hijo. Escucharlo así fue extraño. Una parte de mí quería decirle que lo sentía, que volvería, pero la otra, la que recordaba la humillación, la que había luchado tanto para salir adelante, se mantuvo firme. Papá, le dije, con una mezcla de firmeza y un poco de tristeza en la voz, te lo advertí. Tú tomaste tu decisión. Pusiste la teoría por encima de la experiencia, el papel por encima del sudor. Ahora tienes que aguantar el golpe. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan denso que casi pude sentir su pesar. Luego, solo escuché un leve clic. Me había colgado. No voy a mentir, el momento fue agridulce. No celebro la ruina de mi padre, no soy así de cruel. Pero al mismo tiempo, sentí que era justicia. Él me había subestimado, me había reemplazado por alguien sin la más mínima idea de cómo funcionaba este mundo. Ahora, estaba cosechando lo que había sembrado. Y yo, por mi parte, estaba construyendo algo mucho mejor, sobre bases más sólidas y con un equipo que realmente me valoraba. La venganza, en este caso, estaba tomando la forma de un éxito rotundo, y eso, para mí, era la victoria más dulce. Actualización 3. Han transcurrido ya 6 meses desde que las puertas del ferretero valiente se abrieron por primera vez, y la verdad es que la vida ha dado un giro de 180 grados para mí, Daniel. No solo estamos funcionando, sino que estamos prosperando de una manera que ni yo mismo me había atrevido a soñar. La demanda es tan alta que ya hemos tenido que ampliar nuestro almacén, arrendando el local de al lado, y estamos en proceso de contratar a 2 personas más para el equipo de ventas y otro para el de entregas. Los muchachos, mi equipo, están ganando más dinero que nunca, tienen mejores condiciones laborales y, lo más importante, se sienten valorados. La moral está por las nubes, y eso se traduce en un servicio al cliente que es la envidia de la competencia.
La gente de la construcción en toda la ciudad habla de nosotros, de cómo en el ferretero valiente encuentras lo que necesitas, a buen precio y con un trato inmejorable. Es la mejor publicidad que el dinero no puede comprar. Mientras mi negocio iba viento en popa, la situación en el Martillo de Oro se precipitaba hacia un abismo sin retorno. Las noticias que me llegaban eran cada vez más desoladoras, y aunque una parte de mí sentía una especie de tristeza distante por lo que le pasaba al trabajo de toda una vida de mi padre, la otra parte, la herida, seguía recordándome el desprecio que sentí. Los proveedores habían cortado casi por completo el suministro, hartos de los retrasos en los pagos y de la mala gestión de Sofía. El inventario estaba prácticamente vacío. Los pocos clientes que aún se atrevían a ir, salían con las manos vacías y la frustración dibujada en el rostro. Los empleados que quedaban, esos que no me siguieron, ya ni siquiera intentaban vender, se la pasaban con los brazos cruzados, esperando el inevitable cierre. Me enteré por Miguel que a Sofía la veían cada vez menos en la ferretería, al parecer, estaba más concentrada en buscarse otro puesto corporativo que en intentar salvar el negocio de su padre. Y entonces, sucedió. La semana pasada, mi padre, Roberto, se apareció en el ferretero valiente. Era mediodía, y el local estaba lleno de clientes. Lo vi entrar por la puerta, y por un momento no lo reconocí. Estaba demacrado, con el rostro hundido, la ropa arrugada y una mirada de desesperación que nunca le había visto. Se quedó parado en la entrada, observando el bullicio, a Miguel despachando una orden gigante, a Laura atendiendo a 2 clientes a la vez con una sonrisa, a Carlos organizando el inventario con una eficiencia admirable. La gente me saludaba, me llamaba por mi nombre, me preguntaba cosas. Su mirada recorrió cada rincón de mi próspero negocio, y pude ver cómo su expresión se contaría con cada cliente satisfecho que veía salir. Cuando hubo una pequeña pausa, se acercó a mí, que estaba en el mostrador atendiendo una llamada de un proveedor. Me hizo una seña para que lo siguiera. Lo llevé a mi pequeña oficina en la parte de atrás, la misma que había montado con mis propias manos y que ahora era el corazón de mi operación. Se sentó en la silla frente a mi escritorio improvisado y se quedó en silencio por un momento, como si le costara encontrar las palabras. Luego, lo que vi me dejó helado. Mi padre, el hombre fuerte e inquebrantable que siempre había sido, empezó a llorar. Lágrimas silenciosas, pero amargas, le surcaban las mejillas. Por favor, hijo, dijo con la voz entrecortada por los sollozos, tienes que volver. Te lo ruego. El Martillo de Oro está en la bancarrota. Sofía lo ha destruido por completo. Ya no hay clientes, no hay inventario, los proveedores nos están demandando. Es el trabajo de toda mi vida, Daniel. Es mi legado. Te daré lo que quieras. El control total, la parte que quieras de las ganancias, lo que sea. Solo vuelve, por favor. Lo miré fijamente. Las palabras se arremolinaban en mi cabeza, una avalancha de recuerdos, las promesas rotas, los 20 años de sacrificio, la humillación, la forma en que me echó a un lado por un título. Sentí la punzada de la vieja herida, pero también una extraña calma. Había esperado este momento, lo había visualizado una y otra vez. Y ahora que estaba sucediendo, no sentía la euforia de la victoria, sino una especie de alivio amargo. Papá, le dije, con una voz que, para mi sorpresa, sonó más firme de lo que esperaba, sin rastro de enojo o de alegría maliciosa, ya es demasiado tarde. Tú tuviste tu oportunidad conmigo, y me la quitaste. Me cambiaste por un pedazo de papel, por la ilusión de un marketing moderno que nunca entendiste. Ahora tengo mi propio negocio, papá. Tengo el ferretero valiente. Lo construí con mis propias manos, con la gente que sí me valora, con los clientes que confiaron en mí cuando tú no lo hiciste. ¿Sabes lo que se siente trabajar por tu cuenta y que tus empleados sean tu familia, que tus clientes sean tus amigos? Es algo que tú nunca me diste, porque siempre estuviste ciego a lo que realmente importaba. Suplicante, me miró a los ojos, como si esperara que mi corazón se ablandara en el último segundo, que le dijera que sí. Pero yo ya no era ese Daniel que se desvivía por su aprobación. Me había forjado a fuego lento en la adversidad. Se levantó en silencio, los hombros caídos,
la mirada perdida, y sin decir una palabra más, salió de mi oficina y de mi ferretería. Lo vi alejarse, la espalda encorvada, la figura de un hombre derrotado. No sentí alegría. No sentí euforia. Solo una extraña sensación de vacío, y la certeza de que, aunque la venganza es un plato que se sirve frío, a veces, el sabor de la victoria es más amargo de lo que uno imagina. Había ganado, sí, pero a un costo que aún no podía cuantificar. Actualización 4. 6 meses han transcurrido desde aquella visita de mi padre al ferretero valiente, y lo que muchos veían venir como una tragedia inevitable, finalmente se materializó. La semana pasada, el viejo y descolorido letrero de El Martillo de Oro fue retirado de la fachada de lo que alguna vez fue el negocio de mi familia, y en su lugar, se colocó uno nuevo, grande y brillante. Con la palabra se vende. La ferretería de mi padre, el legado de toda una vida, se declaró en bancarrota. La noticia no me sorprendió, claro está, pero ver el letrero ahí, tan explícito, tan final, fue un golpe diferente, más como una confirmación de que esa etapa de mi vida, y la de él, había llegado a su fin de la manera más dolorosa. Mi hermana, Sofía, como era de esperarse, desapareció del mapa mucho antes de que se declarara la bancarrota. Me enteré por casualidad, a través de un proveedor que solía trabajar con nosotros, que Sofía había borrado todos sus perfiles de LinkedIn y redes sociales, y que había dejado la ciudad en busca de nuevas oportunidades de negocios en algún otro estado. Supongo que su conocimiento teórico no le sirvió de mucho cuando se enfrentó a la cruda realidad de tener que gestionar un negocio de verdad, sin alguien que le hiciera el trabajo sucio. No le guardo rencor, ni siquiera la pienso mucho. Para mí, ella fue solo un instrumento, la gota que derramó el vaso en una situación que ya venía podrida desde hace mucho tiempo. He pasado noches enteras, después de cerrar el ferretero valiente, pensando en todo esto. En la rabia que me consumió, en el dolor de sentirme traicionado, en la satisfacción inicial de ver cómo la justicia divina se abría paso. Pero ahora, con el negocio de mi padre oficialmente hundido, no siento la euforia de la victoria que muchos podrían imaginar. Hay una especie de resignación, de melancolía, por lo que se perdió. No es solo el negocio, es una parte de mi infancia, de mi historia, que se desvaneció por decisiones equivocadas. Mi padre, Roberto, lo perdió todo. No solo el negocio familiar, sino también gran parte de su reputación en el gremio. Los rumores vuelan rápido en esta industria, y su nombre ahora se asocia con la mala gestión y la caída de un pilar de la comunidad. Es triste, jodidamente triste, ver a un hombre que siempre fue fuerte, que construyó algo desde la nada, terminar así. Sin embargo, en medio de esta triste reflexión, el ferretero valiente sigue creciendo a un ritmo impresionante. Nos hemos consolidado como la ferretería de referencia en la zona. Ya no es solo la clientela de antes, ahora nos llegan constructores y contratistas de otras partes de la ciudad, atraídos por el boca a boca sobre nuestro servicio y la calidad de nuestros productos. Mi equipo, esos muchachos que confiaron en mí cuando nadie más lo hizo, son el alma de este lugar. Hemos contratado a un par de personas más y estamos pensando en abrir una segunda sucursal en un futuro no muy lejano. Hemos invertido en tecnología para el inventario, en un sistema de entregas más eficiente y en capacitación constante para todos. La gente valora la honestidad, el trabajo duro y el conocimiento real de lo que vendemos. Esta experiencia ha sido una lección brutal para todos los involucrados. Para mí, Daniel, ha sido un despertar doloroso pero necesario. Aprendí que la confianza ciega puede ser tu peor enemigo, incluso si viene de tu propia sangre. Que tu valor no lo define un título universitario o un apellido, sino el sudor de tu frente y la lealtad que generas. Y para mi padre, espero, esta debacle le haya enseñado que, a veces, las decisiones más dolorosas son las que te abren los ojos a la verdadera esencia de un negocio y de las relaciones humanas. Al final, esta no fue solo una historia de venganza, fue mi maldita graduación de la vida, el momento en que me convertí en el hombre que siempre debí ser. Y la verdad, no la cambiaría por nada. Estoy orgulloso de lo que hemos construido y de lo lejos que hemos llegado, solos y a pulso. Actualización final.
Ha pasado ya casi 1 año y medio desde que la cortina cayó sobre el martillo de oro y mi padre lo perdió todo. La vida, mis amigos, tiene una forma extraña de tejer sus propias ironías, de dar giros que ni en la novela más absurda te atreverías a imaginar. Lo que quedó de la vieja ferretería de mi padre, ese solar baldío que tanto dolor me causó, fue comprado hace unos meses por una de esas cadenas nacionales de ferreterías gigantes. De esas que lo tienen todo y operan con la frialdad de un corporativo. Y adivinen qué, la cereza del pastel, la persona que esa cadena contrató para supervisar toda la demolición del viejo edificio y la posterior construcción de su nueva y flamante sucursal. La que será nuestra competencia directa en este barrio, es ni más ni menos que mi hermana Sofía. Sí, la misma licenciada que hundió el negocio de mi padre por su falta de experiencia y su exceso de teoría, ahora trabaja para una empresa enorme. Usando su título y sus conocimientos corporativos para abrir una tienda justo en la misma esquina donde mi padre lo perdió todo. La primera vez que la vi, estaba ahí, en el terreno polvoriento, vestida con su chaleco de seguridad y un casco, dando órdenes a los ingenieros. Yo iba pasando con mi camioneta de entregas, y casi me atraganto con el café que estaba bebiendo. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Ella me dio un saludo incómodo con la cabeza, una especie de sonrisa forzada. Yo solo asentí, sin detenerme, sin darle más importancia de la que merecía. Parece que el fracaso de mi padre, de su legado, no le afectó ni un puto pelo, al contrario, le sirvió de trampolín para su carrera corporativa. Es una locura, ¿no? Pero, sinceramente, ya no me molesta. Esa parte de mí que estaba llena de rabia y sed de venganza, se ha ido desvaneciendo con el tiempo. El ferretero valiente es ahora un negocio fuerte, consolidado, que sigue creciendo a pasos agigantados. Tenemos una base de clientes tan leal que ni la inminente llegada de una cadena gigante nos asusta. Hemos invertido en modernizar nuestros sistemas de inventario, en mejorar nuestras entregas a domicilio y en capacitar constantemente a mi equipo. La gente confía en nosotros no solo por los productos, sino por el trato personalizado, por el consejo experto y por esa calidez humana que las grandes corporaciones, con todos sus sistemas de gestión, no pueden replicar. Saben que aquí no son un número, sino personas. Mi padre, Roberto, bueno, él ahora vive solo. Perdió la casa que tenía adjunta a la ferretería y tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño. Me llama de vez en cuando, y yo le contesto. Nuestras conversaciones son cortas, a veces incómodas, casi siempre superficiales. Pregunta cómo va el ferretero valiente, y yo le digo que, de maravilla, que no paramos. No hay mucha emoción en su voz, y aunque a veces veo una chispa de arrepentimiento en sus ojos cuando nos cruzamos por la calle o en el supermercado, es solo eso, una chispa, un fantasma de lo que pudo haber sido. El orgullo es una barrera difícil de romper, y él sigue siendo un hombre orgulloso, incluso en la derrota. Al final, he aprendido a soltar. La venganza fue el motor que me impulsó en el peor momento de mi vida, me dio la fuerza para levantarme cuando sentí que lo perdía todo. Pero lo que me mantiene en pie ahora, lo que me hace levantarme cada mañana con ganas, es la pasión por lo que hago, el compromiso con mi equipo y la lealtad inquebrantable de mis clientes. Este negocio, el ferretero valiente, es mi verdadero legado. Lo construí desde cero, con mis propias manos, con el sudor de mi frente y con el apoyo incondicional de la gente que creyó en mí cuando mi propia sangre me dio la espalda. Y eso, joder, vale mucho más que cualquier herencia, cualquier título o cualquier reconocimiento tardío. Estoy en paz. Como dice el viejo dicho, la mejor venganza es el éxito masivo. Y yo, mis amigos, estoy jodidamente exitoso. Esta es mi historia, la de Daniel, el ferretero que se negó a ser pisoteado y construyó su propio imperio.